Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, yo soy Ismael Carballo, bienvenidos a este espacio de opinión y análisis de la 4TV. Esta es una primera intervención de una serie de intervenciones que quiero hacer integradas en lo que quiero llamar curso sui generis de Teoría General de la Política para efectos de dar contenido formativo a los compañeros que ven este canal. Entonces se llama así Teoría General de la Política, claves históricas desde la perspectiva de la Cuarta Transformación. Esta primera intervención pues, es de carácter introductorio y en las subsecuentes iré desplegando los temas que tengo contemplados, que más o menos son 6, digamos. En primer lugar, habría que hacer una puntualización sobre lo que es la política, porque naturalmente la actividad del partido, para lo cual es necesaria la formación y la militancia, pues se inserta en el ámbito de la acción política. Pero ocurre que no todos los miembros de una sociedad se dedican a la política, entonces ahí aparece una primera cuestión que se tiene que definir y que se tiene que clarificar más o menos. Podríamos decir que si bien todo político es un ciudadano, no todo ciudadano es un político, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces hay algo característico propio de la actividad política que la distingue del resto de actividades, como puede ser la actividad económico-empresarial, la actividad religiosa o la actividad deportiva. Para mencionar 3 ejemplos muy concretos y distintos entre sí, que nos permiten darnos cuenta que en efecto, pues el político es algo distinto a el empresario o el sacerdote, por ejemplo, para poner, ¿verdad? Para mantenernos en esos ejemplos. Entonces se trataría de explicar, de definir qué es aquello que hace que la política sea lo que es, ¿verdad? Y esto es muy importante porque de entrada habría que decir que hay una constatación de partida que no es necesariamente nueva ni de nuestro tiempo, es casi que una constante, a lo mejor a veces varía en su intensidad, pero normalmente yo detecto, por lo menos yo, modestamente detecto en la ciudadanía un desprecio y un desconocimiento hacia la política. Y entonces es muy común que alguien te diga yo no sé nada de política mejor no hablemos, etc. Entonces claro que hay un problema, porque la pregunta sería si la ciudadanía no sabe nada de política, ¿eso es bueno o es malo para una sociedad? ¿No? Esa es una primera cuestión que podríamos discutir y llegar a alguna respuesta. ¿Es bueno o es malo que una sociedad sea analfabeta política? Vamos a decirlo así. Segunda pregunta sería, ¿puede una sociedad funcionar sin política y sin políticos? Es la siguiente pregunta. Mi respuesta inmediatamente es que no es bueno que una sociedad sea analfabeta en política, y la respuesta a la segunda pregunta es que no, una sociedad no puede vivir sin política y sin políticos. Por tanto, la política es necesaria, y esto me hace recordar aquello que decía Trotsky cuando decía que aunque a ti no te importe la política, tú sí le importas a ella. Yo creo que esto podría ser el eslogan de este minicurso aquí, sui generis, que vamos a hacer en este espacio de la 4TV. Aunque a ti no te importe la política, tú sí le importas a ella. En todo caso, yo creo que esto no tiene sentido explicarlo, porque los que ven este canal, los que siguen la 4TV, pues obviamente que son ciudadanos politizados que eventualmente ingresarán a los espacios de decisión, de representación o de poder político, pero para que en el momento en el que se dé esa transición, pues es necesario tener un conjunto determinado de saberes distintos, ya digo, a los saberes empresariales o a los saberes religiosos, para mantenernos en esos ejemplos. Hay un autor italiano muy interesante que, por cierto, acabo de descubrir recientemente, Gianfranco Miglio, que habla de la regularidad de la política. Es un concepto muy preciso, muy cristalino, porque dice que hay unas constantes, hay unas reglas, digamos, unas reglas de la política que aplican en todo tiempo y lugar, lo cual me recuerda a su vez también aquello que decía Gramsci, que Gramsci fue el fundador creo que ya hablé en otro momento de él, es uno de mis santos patronos. Gramsci fue el fundador del Partido Comunista Italiano y una de las mentes más lúcidas que produjo el siglo XX y que produjo Italia. Y él decía algo muy sugerente hablando de Maquiavelo, porque decía que las leyes de Maquiavelo para la política se aplican, mas no se dicen. Cuidado, ¿eh? Las leyes
de Maquiavelo para la política se aplican, pero no se dicen. Y esto tiene una cuestión importante que nos acerca pues, a esa singularidad, especificidad del saber político, que es de lo que vamos a estar hablando en esta serie de intervenciones que voy a hacer. Rápidamente, la política, así como la economía o la religión, es un subsistema, ¿no? Es un subsistema de relaciones sociales. Entendiendo las relaciones sociales como formas en las que los individuos, los que forman parte de una sociedad, se van relacionando. El primer sistema de relación social que cualquier individuo tiene es el de la familia. Cualquiera tiene una familia y ese es un sistema de relaciones. Pero las sociedades, conforme se van haciendo más complejas, pues se va haciendo más complejo también y diverso el tipo de sistemas, de subsistemas de relaciones en los que intervenimos. Está el sistema educativo, por ejemplo, es otro subsistema de relaciones sociales. Está el subsistema del trabajo, en el que también todos estamos. Y por tanto, el de la política es un subsistema de relaciones sociales. Eso habría que decirlo en primer lugar. Ahora bien, ese subsistema de relaciones sociales gira alrededor de un núcleo esencial que es lo que lo define, que podríamos llamar el hecho político. Así como, pues yo qué sé, el hecho religioso es aquello que hace que el sistema de relaciones religiosas se definan. Esto se puede someter a discusión, pero de entrada podríamos decir que el hecho religioso es la fe. Entonces, por ejemplo, el sistema religioso es un conjunto de relaciones sociales que se organizan alrededor de la fe. Habría que ver después fe a quién, a qué tipo de Dios, etcétera. Si ese Dios tiene forma de animal o de hombre, etcétera. Eso pues recorre la historia universal y es un tema larguísimo y vastísimo. El hecho económico, pues podríamos decir, siguiendo la línea pues, de los clásicos, de Adam Smith a Marx, pues podríamos decir que el hecho económico se define a partir de la producción, del trabajo, ¿verdad? El trabajo es la forma de transformar la producción, es la forma de transformar la naturaleza a través del trabajo. Y entonces eso es el hecho económico y a partir de ahí se establece un sistema de relaciones que también pues, da para hablar de economía durante muchas horas. ¿Qué es entonces el hecho político? ¿Qué es aquello que define la relación política? ¿Qué es lo que define la política? Bueno, pues el hecho político es aquello que responde a tres preguntas. ¿Quién manda? ¿Cómo manda? ¿Y para qué manda? ¿Quién manda? ¿Cómo manda? ¿Para qué manda? Eso es lo que define, eso es el hecho político, o lo que otros autores llaman lo político. Lo político es el núcleo de la política, entendiendo la política como ese subsistema de relaciones sociales. Por eso es tan complicada la política, porque tiene que ver con la relación de mando y obediencia. En la historia humana, pues lo que se va observando son distintos sistemas que van resolviendo la forma de responder quién, cómo y para qué manda. Un sistema monárquico, por ejemplo, pues es aquel que se define en función de que el que manda, ¿verdad? La máxima autoridad, pues es el rey, que está ahí por voluntad divina, se diría, y por continuidad sanguínea, ¿verdad? Por filiación, por pertenecer a una familia real, como ocurre, por ejemplo, en la actual monarquía española o en las monarquías europeas. ¿Quién manda? ¿Quién tiene la máxima autoridad? Pues es el rey, que forma parte de una familia, que puede ser la familia de los Borbones, o de los Habsburgo, o de lo que ustedes quieran, o de los Tudor, o lo que sea, o los Hohenzollern, lo que sea en alemán, lo que sea. ¿Cómo y para qué? Pues en fin, esas son las respuestas fundamentales, que es lo que desarrolla básicamente de manera canónica Aristóteles en la política. Aristóteles decía que las formas de gobierno se explican en función de cuántos gobiernan y cómo gobiernan. Cuando gobierna uno y lo hace bien, tenemos monarquía, si lo hace mal tenemos tiranía. Cuando gobiernan algunos bien, tenemos aristocracia, si lo hace mal oligarquía. Cuando gobiernan todos bien, tenemos democracia, si lo hace mal demagogia. ¿Cuál es el criterio para saber si lo hacen bien o mal? Lo hacen bien si gobiernan para el bien general, lo hacen mal si gobiernan para el bien particular. Esto fue escrito hace 25 siglos y es impresionante en la manera en la que hoy se puede explicar
perfectamente bien. Yo en otras intervenciones que he hecho aquí en la 4TV explico que prácticamente lo que ocurre con la 4T y con el presidente López Obrador se entiende perfecto con el modelo de Aristóteles. Lo que pasa es que luego todos los analistas que están opinando de todo, pues parece que no lo tienen tan presente y entonces nos confunden a todos. Entonces, claro, lo político, el hecho político es aquello que define a la política. Entonces, bueno, esto es un primer acorde introductorio para definir esta cuestión. Todos los que estamos interviniendo en este proceso de la Cuarta Transformación, o también siendo republicano y ecuánime, pues los que están en la oposición o los que han participado en otros momentos de la historia en política, están en este mismo sistema de relaciones que giran alrededor de este hecho político del que acabo de hablar. Si manda, pues yo qué sé, el PRI y lo hace de esta manera y para estos propósitos, pues eso ya da para la discusión histórica y de la historia política del siglo XX. Entonces, el asunto es que pues hay una, ¿cómo decirlo? Pues una característica, vamos a decir, dramática en el hecho de que los que intervenimos en todas estas cuestiones, ya sea como militantes, como funcionarios o como representantes, que tiene la más alta delicadeza, porque todo esto tiene que ver con el hecho de que cuando un grupo que interviene en política y llega a ocupar posiciones de poder, pues entonces su visión, sus programas, sus diagnósticos, su ideología se impone a la sociedad para hacer girar a la sociedad en su conjunto alrededor de ese conjunto de programas. Y estos programas pues, pueden ser nacionalistas, liberales, monárquicos, fascistas, comunistas, etc. Ya con esto entramos a la historia de las doctrinas políticas y a la historia de la política misma, ¿verdad? Yo qué sé, pues en Chile, cuando tuvo lugar la nefasta dictadura derivada del golpe militar de Pinochet, bueno, pues ese grupo político obtuvo el poder e hizo girar a la sociedad chilena alrededor de esos programas. Vino la transición democrática en Chile, hubo un cambio de gobierno, no se cambió la constitución, por cierto, pero hubo un nuevo programa de gobierno y entonces se intentó hacer girar a la sociedad alrededor de esos programas. Actualmente pues tenemos, por ejemplo, el presidente Boric, que acaba de ganar y está haciendo girar a la sociedad chilena alrededor de su visión, sus programas, etc. Es decir, quién manda, cómo, para qué. Entonces, claro, esto es de una delicadeza tremenda, porque de las decisiones que se desprenden de estos programas, de esta visión, de esta ideología, dependen generaciones enteras. Y en el momento en el que intervienen o en el que se incorporan al análisis las generaciones, aparece el problema del Estado como la figura maestra desde la cual se puede ver panorámicamente qué está ocurriendo con una sociedad históricamente hablando. Es decir, la segunda cuestión fundamental, ya explicamos el hecho político, la segunda cuestión fundamental es el Estado. El Estado es el criterio fundamental para entender la política. Se suele decir que los políticos se deben a los ciudadanos. Yo creo que no. El político se debe al Estado y es a través del Estado que se resuelven los problemas ciudadanos, porque hay muchas veces que se resuelven problemas sociales sin pasar por el Estado, como por ejemplo pues la Iglesia. La Iglesia, yo qué sé, pues el padre Solalinde tiene su organización que apoya a migrantes y ahí resuelve un problema muy concreto pasando por encima del Estado o al lado del Estado. La Iglesia pues es una institución, o es la institución paralela al Estado, históricamente hablando, que nos permite comprender cómo puedes abordar problemáticas concretas desde otra óptica. Habiendo dicho esto, la política, el hecho político y el Estado como criterio fundamental para entender lo que es la política, yo considero que hay un conjunto de saberes, que son imprescindibles conocer para intervenir en política, independientemente del partido del que se forme parte. Es la cuestión. Si me han seguido hasta ahora, yo lo que trato de explicar es que hay una regularidad de la política, como decía este autor italiano del que hablo, Gianfranco Miglio. Hay una regularidad de la política, hay unas leyes de la política que todo el mundo debe de saber, esté
en el partido en el que estemos. Por eso, estas charlas que voy a dar llevan por título Teoría General de la Política, claves históricas desde la perspectiva de la 4T. Entonces, primero explicamos esas leyes, esos saberes que se tienen que saber o sí, y luego explicamos el enfoque que se les puede dar desde la perspectiva de la 4T. Pero no podemos ignorar lo primero, esa es la cuestión. ¿Cuáles son estos saberes? Hay una parte general, digamos que estas charlas las acomodaré en dos grandes planos, un plano general y un plano especial. El plano general, en el plano general aparecen tres tipos de conocimiento fundamentales, tres saberes: historia, geopolítica y teoría del Estado. Historia, geopolítica y teoría del Estado. Ahí no aparece todavía el individuo, los derechos humanos, nada. Es la historia, la geopolítica y la teoría del Estado. Por eso es una primera aproximación general, panorámica, en perspectiva. Y aquí de lo que se trata es de que se comprenda cómo precisamente en el movimiento de los siglos, en el movimiento de las generaciones, aparece el Estado como la figura fundamental de la política. Esa es la cuestión. Entonces, a partir de estas tres disciplinas podremos entender lo que es el sistema del Estado y el régimen político. El régimen político se distingue de la forma de gobierno. Son dos conceptos fundamentales que esto lo desarrolla otro autor español que se llama Dalmacio Negro. Dice, una cosa es la forma de gobierno y otra cosa es la forma de régimen. En la forma de gobierno están las fuerzas visibles de la sociedad. En la forma de régimen están las fuerzas invisibles. Es más delicado la forma de régimen. Es lo que no necesariamente se ve. No me refiero a que sea imposible verlas, es decir, todo el mundo sabe que ahí están, pero no tienen presencia pública. No sé si me explico. Entonces, esta parte general, historia, geopolítica y teoría del Estado, es lo que nos va a conducir a comprender cómo se configura el Estado como forma fundamental de la historia, forma fundamental de lo político, de la política, y el criterio desde el cual el político debe de actuar, sea de izquierda, de derecha, amarillo, rojo, azul, lo que sea. Es la cuestión. Ya después vendrá el enfoque de tu partido o de la 4T en este caso. Y la parte especial, que es ya más específica, ¿no? Dicho por el propio concepto, está conformada por las tres siguientes saberes o disciplinas: economía, derecho y teoría política. Economía, derecho y teoría política. En este plano, en este conjunto, aparecen los problemas políticos y la forma de gobierno. Ya en los problemas políticos es cuando aparece concretamente pues, lo que cada uno de nosotros, tanto como ciudadanos o militantes, tenemos como problemas de la sociedad: la pobreza, la desigualdad, lo que quieran, la discriminación, los derechos, etc. Todo lo que se puede discutir y que es lo que se resuelve mediante las políticas sociales y los programas de gobierno del partido X, Y o Z, todo esto forma parte de los problemas políticos y la forma de gobierno. ¿Me explico? Entonces, claro, primero está la parte general, la visión panorámica, y luego la parte especial, la forma específica. Y una última intervención sería redondear todo esto y reinterpretarlo desde la perspectiva de la 4T, desde la cuarta transformación. Creo que ha quedado claro que primero, ya digo, se tiene que tener claridad respecto de esta regularidad o estas leyes de la política, y luego les damos el enfoque correspondiente desde la 4T. Muy bien, hasta la próxima.